¿Dónde empezó la presión más fuerte? Después de que México decidiera no imponer sanciones como lo está haciendo Europa y los Estados Unidos. Inició justamente el 11 de marzo, empezó a agudizarse el 11 de marzo, justamente cuando los eurodiputados, por un pedido de Santiago Krill, y yo obviamente hablo de oposición mexicana, Santiago Krill, el señor Enrique Krause, el hijo Krause, así también como partidos políticos de oposición en México, enviaron a una carta a el Senado o a los eurodiputados para que condenaran supuestamente la muerte de periodistas en México. Como si esto fuera responsabilidad directamente del gobierno federal o del presidente de México. Cuando estos periodistas han sido víctimas justamente del crimen organizado y del narcotráfico, no del gobierno federal. Y exigen al gobierno de México que obviamente proteja a los periodistas, como si México o el presidente fuera responsable. Pero esto es parte de la primera estrategia. Enviaron esta carta, la oposición, Santiago Krill, Enrique Krause y muchos otros que odian y que son traidores a México. Ellos enviaron esa carta para que condenaran al gobierno de México, supuestamente por la muerte de los periodistas. Pero esta fue redactada también, la de los eurodiputados, por el señor Josep Borrell, y por supuesto estoy hablando de Leopoldo López, un venezolano nacionalizado español y ahora un europarlamentario, ¿ok? Un europarlamentario ahora también dictando lo que tiene que hacer México. Un traidor de Venezuela y ahora acusando a México desde el Parlamento Europeo. Leopoldo López Gil, el mismo, el padre del princeso de Salamanca. Pero vamos aquí, esa la redactaron. En la carta, obviamente, que le enviaron condenando al señor Andrés Manuel López Obrador, inclusive lo llamaron populista para no llamarle dictador, e inclusive se atrevieron a decir que era, supuestamente, el gobierno de México era intolerante. O sea, ya les quieren llamar dictador al presidente de México, únicamente porque no le da lo que quieren a los grandes medios de comunicación de México, a los periodistas de Televisa y Televisión Azteca. Y ahí viene todo esta guerra, porque México no les está soltando dinero, como lo hacían los gobiernos anteriores. Están muy molestos con el gobierno mexicano. Antes se enriquecieron con los gobiernos anteriores y ahora están molestos porque no hay riqueza para ellos y no hay dinero para ellos, para su propaganda. Pero vamos aquí. Eso es más para que sepa por qué. Enseguida México les envió una carta el pasado 16 de marzo, después de conocer la de los eurodiputados, y por supuesto en las cuales dijo que eran unos borregos, así lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, unos borregos y levantaderos, y que no interfieran en los asuntos de México, porque México ellos lo miran como tierra de conquista. Así lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, y que no somos colonia absolutamente de nadie. Una respuesta clara y precisa del presidente. Eso se los dijo y por supuesto en respuesta lamentaron las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí viene lo interesante, ¿ok? Después de que siguen la presión en contra de México para que condene y rompa los lazos con Rusia, ahora el pasado 22 de marzo, el gobierno de México realizó una reunión de amistad con una delegación de Rusia y una delegación mexicana para comprometer los lazos de hermandad y amistad que existen entre las dos naciones. Esto fue obviamente criticado por el gobierno de Estados Unidos y por otros gobiernos. Inmediatamente el día 24 hicieron una también con los ucranianos, también como naciones de hermandad y de amistad entre las dos naciones. Siguen llegando refugiados de Ucrania y de Rusia a México y a todos se les trata de la misma manera como se le trata a todo aquel que viene buscando libertad en territorio mexicano. Una nación cuya precisamente su principal fuente de poder es la determinación, la libre determinación, el respeto precisamente al derecho ajeno, así también como lazos de amistad y cooperación con todos y no al intervencionismo. Eso lo dice la Constitución. Pero parece que les molesta que México sea una nación que abrace a todo el mundo por igual y que no imponga sanciones y que no tome lados por ninguna parte. Eso les molesta. Y ahora vamos. Les decía que es grave porque ya empezaron precisamente con los ataques justamente por parte de los grandes medios, periodismo basura de siempre, los periodistas de la propaganda internacional, porque es propaganda, no es periodismo, y son los que están atacando, la guerra psicológica.
Después de esa carta, por supuesto, ahora en esta última reunión, el 25, en este día, se reúne también una comitiva de amistad con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno, por supuesto, de México, a la cual atendió el señor, hablo de Ken Salazar, que es justamente Ken Salazar, que es supuestamente el embajador de México, bueno, lo es el embajador de México, y precisamente en esta reunión bilateral de amistad entre Estados Unidos y México, el señor Ken Salazar se atrevió a decir que México no puede ser cercano a Rusia, debido a lo que está pasando en Ucrania. México no puede ser cercano a Rusia. ¿Okay? La presión por parte de un Ken Salazar, una embajada de Estados Unidos, que lo ha dicho el gobierno, no lo digo yo, ha dicho el gobierno que a través de su embajada de Ken Salazar en México está financiando desde el Departamento de Estado a través de la USAID, por supuesto, dinero a la oposición y a todos aquellos que marchan y protestan en contra del gobierno mexicano, repartiendo dinero a diferentes instituciones que están en contra del gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, ahora, pero llegamos a un punto más serio y más crítico, porque esto es intervencionismo y México debe cuidarse las espaldas o pensar seriamente en fortalecer militarmente a la nación y obviamente buscar algún tipo de relación militar con Rusia o con China. Le voy a decir por qué. Porque hoy, justamente 25 de marzo, el señor Glenn Benner, ya hablo justamente del comandante en jefe del Comando del Norte, hablo del el Comando Sur, y hablo acá del Comando Norte, en la cual obviamente está metido México, Canadá, Estados Unidos y algunas naciones del Caribe. Glenn Benner afirmó lo siguiente, escuche usted, para que si esto no quiere decir que van en contra de México y quieren someterlo y obligarlo a hacer lo que Europa quiere y lo que Estados Unidos quiere. Vamos aquí. Glenn Benner: México se ha convertido en el centro de operaciones de espías rusos, en el centro más grande de operaciones de espías rusos. ¿Okay? Está diciendo que México se ha convertido en el centro más grande en la nación donde hay la mayor cantidad de espías rusos y que esto representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Okay? Esto significa que ya van a empezar con amenazas bélicas, con amenazas tal vez aranceles en contra del gobierno o productos mexicanos para querer someter y doblegar a México y llevarlo e imponerle sus condiciones. Ese es el mundo libre del que habla Europa y los Estados Unidos, a través de amenazas, a través de sobornos a políticos traidores a México y a diferentes naciones, comprando su conciencia para que ataquen a su propio gobierno. Este es el tipo de democracia que quiere Europa y Estados Unidos imponer al mundo. Así como lo escuchó, porque ya cuando hablamos del Comando Norte de Glenn Benner, estamos hablando, no solamente dije eso, dijo muchísimas cosas que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos en contra de México, pues supuestamente para evitar que ese centro de operaciones de espías rusos, ¿okay?, de la KGB, de la antigua KGB y de todos estos personajes supuestamente que operan en diferentes territorios, pero muy en especial en el territorio mexicano, deben de tomar las medidas pertinentes para evitar que México, con estos agentes extranjeros en territorio mexicano, se convierta en una amenaza a los intereses de Estados Unidos. Esto huele simple y sencillamente a más propaganda y tener alguna forma de justificación para iniciar acciones de intimidación, por supuesto, así también como de algún tipo de aranceles o acciones en contra del gobierno mexicano. ¿Okay? Ese es el tipo de democracia que quiere llevarnos. A eso le nombran ellos el mundo libre, de libertad y democracia. Así, de su forma de actuar. Esa es su forma de actuar para llevar libertad y democracia. Déjeme usted su comentario, qué piensa de esto, pero yo en lo personal espero que mis hermanos mexicanos, youtuberos muy en especial, aquellos medios independientes, empiecen a exponer
todo lo que está haciendo Estados Unidos, no solamente en México, sino en las diferentes naciones, exponerlo por lo que es, tal y como es, y que cada quien saque su conclusión. Yo estoy exponiendo esto porque me parece que es grave y es serio. Me parece que ha iniciado precisamente una lucha de México o contra México por parte de Europa y Estados Unidos, y me parece que es tiempo de apoyar al presidente y que haga lo que tenga que hacer, que expulse a quien tenga que expulsar del territorio mexicano, instituciones que se involucren en los asuntos internos de México, que acabe con las ONGs que sean pagadas por diferentes instituciones, especialmente del Departamento de Estado, para evitar que sigan influyendo en territorio mexicano. Si se tiene que llegar al punto de también bueno, en lo personal, yo digo que todos los mexicanos tenemos que estar unidos, apoyar al presidente y que tome las decisiones de manera libre, sin presión, y si esta presión persiste y tiene que tomar y adoptar medidas en contra de Europa y Estados Unidos, pues solamente de manera conjunta como mexicanos podemos precisamente apoyando al presidente, apoyándolo para que él haga lo que tenga que hacer y no permitir que sigan dirigiéndonos como si fuéramos borregos o como si fuéramos